días y bienvenidos a todos a este domingo día 26 de junio. Y un saludo también a todos los que están en YouTube viéndonos. Vamos a empezar con todos los anuncios, aunque el anuncio es que llegan las vacaciones y cambiamos un poquito los horarios, pero bueno, tenemos algunas cositas que anunciar. Pues el día 28 va a tener lugar la obra social. Creo que ya no se puede apuntar nadie más, pero si alguien todavía tiene necesidad o tiene algún conocido, hasta ahora se puede apuntar hasta hoy. Muy bien, pues todavía se puede apuntar hablando con Paqui o con Laura Blaiku y también se puede llevar para los hermanos de la iglesia o para personas que sepamos que tienen necesidad como motivo de testimonio. Así que si queréis aprovechar este ministerio, pues adelante y también orar por las personas que van a recibir las bolsas, ¿no? Y que se pueda entablar buen contacto con ellas y testificarles. Del 1 al 7 de julio, campamento de niños en Pinos Reales, ya están cerradas las inscripciones y lo que pedimos es mucha oración porque estamos enfrentando serias dificultades en casi todos los aspectos imaginables, así que eso nos lleva a pensar que va a ser un campamento de mucha bendición, aunque va a ser complicado. Así que por favor, os pedimos que nos apoyéis en oración durante ese tiempo y especialmente Alicia, que es la que lleva la mayoría de la carga, porque yo este año tengo que trabajar, andaré yendo y viniendo, y ella es la primera vez que se está encargando de la coordinación, así que mucha oración por favor, pues sabemos que lo vais a hacer. Bueno, y tenemos la excursión unida, los bautismos de la Fide en la Granja San Ildefonso el día 2, el próximo sábado. Para que podamos ir todos y nadie tenga problema, vamos a poner a disposición de los hermanos un autobús. Pero hay que apuntarse. Hasta el momento hay apuntados 20, ¿verdad, Carlos? Cualquiera que quiera apuntarse, que quiera llevar a un amigo, que quiera pasar el día allí en comunión, como sabéis va a haber juegos y diferentes actividades, un culto especial y luego los bautismos y la comunión con los hermanos de todas las iglesias, pues hay que apuntarse a ese autobús y el costo es 0, ¿no? ¿No? ¿Cuánto es? No se sabe, depende de los que vayan. Sí, depende de los que vayan, entre 6 y 8. Entre 6 y 8 euros. Entre 6 y 8 euros. Y de vuelta. Ya me decía yo, como estamos en crisis, decía, venga, 0 euros, pero no se le juega. Entre 6 y 8 euros, ¿de acuerdo? Así que por favor apuntaros todos los que falten. El domingo 3 de julio va a ser la segunda ofrenda misionera y va a ser para la familia Casero Ruiz, ¿vale? Para nuestros misioneros ahí en Barcelona que estamos sosteniendo. ¿Y la ofrenda de hoy está puesta también? No. Pero aparte tenemos una ofrenda hoy para una familia de la iglesia que está en necesidad. Una ofrenda especial. Entonces, todos los que queréis participar, tiene Pedro ahí un sobre, podéis levantar la mano y pedírselo para poder participar con esta ofrenda. Si alguno le ha pillado de sorpresa, no se ha enterado por los WhatsApp, pues puede participar luego con posterioridad también, ¿verdad? Así que no dejemos de suplir las necesidades de los hermanos que están teniendo dificultades económicas. Siguiente anuncio. Del 7 al 14 de agosto tenemos campaña evangelística en Manzanares. Tenemos una oportunidad muy buena de dar testimonio. Va a venir un equipo de Barcelona que para ayudarnos y llevar un programa con los niños, con los mayores. Va a haber juegos en diferentes áreas y también os pido mucha oración porque tenemos un poco de dificultades con los permisos. La primera opción que hemos presentado al ayuntamiento no la han rechazado por algunas circunstancias que hay en aquel momento, como que el primer fin de semana, el fin de semana del 7 son las fiestas y entonces hemos hecho otra propuesta. Vamos a hacer campaña sea como sea, ¿vale? Pero lo que sobre todo necesitamos muchas manos y colaboración para todas las actividades que hay que llevar, para cuidar y preparar las comidas de los asistentes y bueno, toda ayuda voluntaria es más que bienvenida, ¿no? Hace verdaderamente falta. Y seguimos con las actividades normales de la iglesia. El martes aquí y el miércoles en Manzanares a las 8:30 tenemos estudio y oración.
ese mismo estudio se graba y se pone los jueves para el estudio por Zoom a las 8:30. Y el sábado a las 6:30, para los más madrugadores, tenemos la reunión de oración por Zoom, ¿vale? Mandan el Zoom por la mañanita y Nico es el encargado de dirigir este ministerio. Este ministerio sigue hasta agosto, ¿no? En agosto sí se para, ¿no? Sí, Veremos, ¿no? Bueno, vale. Pues de momento seguimos adelante todo el mes de julio con él. Y por supuesto, pues los cultos habituales que han cambiado de horario, que es el domingo a las 11 aquí en Colmenar Viejo, igualmente el domingo a las 11 en Manzanares, el Real. ¿Y nos queda alguno más? Los cumpleaños. Y el martes 28 es el cumpleaños de Viviana, la hija de Margarita, ¿vale? Así que no os olvidéis de felicitarla y bombardearle WhatsApp con todos vuestros mensajes. Ahora sí que sí. ¿Alguien más tiene algún anuncio? ¿Qué tal llegaron los niños? ¿Qué tal llegaron los niños? Bien, todo bien, ¿no? Contento, ¿no? Muy bien. Pues nada, también contaros que la semana pasada tuvimos la actividad del fútbol con Carlos. No sé si dijiste tú el domingo pasado, pero estuve aquí, que fue muy bien. Y luego el domingo por la tarde tuvimos la salida con los jóvenes, que también estuvo genial. Algunos podéis ver las fotos en WhatsApp, ¿eh? Y tranquilo. Tuvimos la última actividad de los jóvenes, que también estuvo muy bien, yo creo que sí, y además decir que hemos cumplido un año reanudando este ministerio, y la verdad es que es una bendición ver cómo el Señor está obrando y cómo están funcionando las cosas. Y por supuesto también ayer las mujeres tuvieron una reunión súper especial en la que hubo una magnífica tarta de queso en el Parque El Vivero. ¿Qué tal fue todo, Nancy? Pues gracias a Dios fue muy bien. Estuvimos 16 hermanas que, como siempre, les agradezco por el compromiso que tienen hacia el Señor y que fue algo muy diferente, que la pasamos muy bien. Si no, pues si alguien más quiere decir cómo lo ha pasado. El atraco. Pues la verdad es que todo fue muy bien. Tuvimos a Alicia que nos estuvo compartiendo de la palabra, estuvimos hablando de los milagros y la verdad es que el Señor actúa de formas grandiosas en nuestra vida, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Así que fue un buen momento para estar todas juntas, en armonía y compartiendo comida, como siempre. Eso es perfecto. Eso es un ministerio bíblico. El Señor hacía ministerio en las mesas, se iba a quedar a comer con la gente, ¿no? Es una buena interpretación de la palabra. Y ahora sí que sí, yo creo que no hay ningún anuncio más, ¿verdad? ¿No? Vale, voy a pedir a los de alabanza que se vayan colocando, por favor, y los demás vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. ¿Todo el mundo tiene Biblia? Primera de Pedro 5. Versículo 6. Dice así, Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Voy a compartiros una historia que yo la descubrí por una hojita de hace unos meses del calendario. Y me llamó la atención porque luego lo busqué y es cierto, ¿no? En los años, en el 1800, 1850, ¿sabéis cuál era uno de los medios de transporte de mercancías más habituales? No era el avión, era el barco, ¿no? La mayoría de las mercancías que se llevaban por barco. Y especialmente las costas y las costas británicas. Pero evidentemente los barcos de entonces no eran como los de ahora, eran de madera, en su mayoría, y las navieras lo que intentaban era sacar el máximo partido de cada barco. Entonces lo cargaban hasta no poder más. Y muchos barcos se hundían por la cantidad excesiva de peso que llevaban. Había
un político británico que se llamaba Plimsoll, que hizo un estudio en aquella época de las razones por las que se hundían los barcos. Y encontró que la causa más habitual, aunque podía influir el tiempo o las condiciones del mar, era que al final que el barco estaba demasiado cargado. Entonces se hizo un estudio junto a unos matemáticos y descubrió que los barcos solo podían estar cargados hasta que el casco bajaba hasta una altura determinada, que se calculaba en función de la altura del barco, el peso, cómo era la cubierta, y esa línea se llama la línea de Franco-Bordo. A día de hoy los barcos tienen esa línea, y es que solo lo puedes cargar el barco hasta que llega ahí. Más de ese punto del barco, si hay algún inconveniente, se hundirá irremisiblemente, ¿no? El versículo de hoy dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él se exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y parece que en nuestra vida nosotros también tenemos una línea de Franco-Bordo. Una línea cuando ya nos hemos cargado demasiado, ya nos hundimos, naufragamos, nos desalentamos, tiramos la toalla. El versículo que hemos leído empieza diciendo: humillaos. Y humillarse parece que es una palabra con connotaciones malas. Pero cuando tenemos muchas cargas y la intentamos llevar nosotros solos, lo que estamos demostrando es orgullo. El Señor lo que nos pide es que nos humillemos, que aceptemos que nosotros no somos capaces de llevar todas las cargas. Pero ni siquiera eso. Dice: echando sobre Él vuestras cargas, vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántas cosas nos pueden cargar? Infinitas. Podemos tener una familia complicada, problemas de trabajo, mucho trabajo, demasiado poco trabajo, problemas con los vecinos, problemas en las casas, problemas de vivienda. Podemos tener cualquier tipo de problemas reales, e incluso problemas de preocuparnos por cosas que todavía no han pasado. Pero Dios dice: no lo eches todo en tu barco, dámelo a mí. Normalmente venimos a la iglesia a dar. Venimos a darle a Dios nuestra adoración. Venimos a echar la ofrenda, ¿no? Todas estas cosas parecen positivas y buenas, ¿no? Son las dignas de un culto. Pero cuando demostramos con nuestros actos que realmente estamos humillados, que entendemos que el Señor es el que puede llevar todas las cargas, y dejamos nuestras cargas en Él, también estamos adorando a Dios diciendo: yo sé que tú eres el que puedes. Yo no. Yo sé que tú eres el Dios verdadero que me ama y me quiere ayudar. Pedro, cuando andó por el mar, miraba a Jesús y caminaba, ¿no? Pero cuando miró las olas, se hundía, ¿no? Miremos hoy a Dios, miremos a Jesús y reconozcámosle como lo que es, nuestro Dios, el que puede llevar todas nuestras cargas, el que nos ha puesto esa línea también de flote a nosotros, de Franco-Bordo, donde sí podemos aguantar, pero es mejor que lleven las cargas y no sobre nuestros hombros. Así que hoy vamos a traer todo esto al Señor junto con nuestra alabanza para darle gloria también de esta forma. Amén. Le voy a pedir al hermano Juan si puede ponernos en oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos humillarnos ante ti, Señor, porque reconocemos que tú eres Dios todopoderoso, soberano, Señor, Rey y además nuestro Salvador. Por eso nos humillamos ante ti, Señor, con reverencia, con adoración, con santo temor y, Señor, deseando que todo lo que digamos y hagamos esta mañana sea guiado y dirigido por ti. Porque tú eres a quien rendimos culto, a quien rendimos adoración y a quien exaltamos por encima de todo, porque no solo eres un Dios creador, todopoderoso, sino que también eres un Dios cercano. Y hoy estamos aquí, Señor, porque deseamos en esa cercanía recibir el alimento espiritual que tanto necesitamos, que es tu palabra. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo guíe a nuestro hermano a la exposición de la palabra y que estemos atentos, Señor, a ese mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Lo necesitamos, Padre.
Por eso, Señor, que tú conoces el corazón de cada uno, Señor, que ese mensaje llegue directamente a nuestro corazón, a nuestra mente y lo pongamos en práctica. Aumenta nuestra fe, nuestra confianza en ti. Bendice el culto en esta mañana, en cada uno de sus momentos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. 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 Nos ponemos en pie y vamos a pasar a la alabanza. Vamos a ponernos de pie, hermanitos, vamos a animarnos, que nuestra alabanza llegue al cielo, ¿verdad? Y sin luz, hasta que mi alma por su bondad la rescató mi Jesús. La carga que llevaba me la quitó, todas mis culpas me perdonó. Jesús, mi Salvador, en la cruz murió y con su sangre por fin me dio, mis culpas Él perdonó. Ya no más sombra ni soledad, pues la mañana brilló. No más temores ni ansiedad, Cristo mi alma salvó. La carga que llevaba me la quitó, todas mis culpas me perdonó. Jesús, mi Salvador, en la cruz murió y con su sangre me rescató. Libertad plena por ti me dio, mis culpas Él perdonó. En servidumbre no vivo más, pues encontré libertad. Cristo me ofrece completa paz por toda la eternidad. La carga que llevaba me la quitó, todas mis culpas me perdonó. Jesús, mi Salvador, en la cruz murió y con su sangre me rescató. Libertad plena por ti me dio, mis culpas Él perdonó. Esta alabanza los niños ya saben que tienen que ayudarnos con las palmas, ¿eh? La plenitud
completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Aleluya. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. Y estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Aleluya. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No es por obra, sino es por la gracia de Dios. No es por obra, sino es por la gracia de Dios. No es por obra, sino es por la gracia de Dios. Y estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Aleluya. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Alabanza a nuestro Dios, que con su inmenso amor nos rescató de muerte. Su Hijo Jesucristo nos limpió, por gracia y por amor le adoro. Levántame del polvo, hazme brillar, para que otros puedan conocerte, puedan alabarte, puedan adorarte. Alabanza a nuestro Dios, que con su inmenso amor nos rescató. Alabanza a nuestro Dios, que con su inmenso amor nos rescató de muerte. Su Hijo Jesucristo nos limpió, por gracia y por amor le adoro. Levántame del polvo, hazme brillar, para que otros puedan conocerte, puedan alabarte,
cantar una bella canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una bella canción de Jesús, el camino mostró. Quiero cantar una bella canción de aquel que mi alma amó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Tomen asiento, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Recordamos que tenemos los sobres disponibles para los hermanos que quieran participar de esta ofrenda especial. Vamos ahora. Señor, te damos gracias, Padre, por traernos un día más aquí a tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque podemos venir, Señor, a alabarte, Señor, libremente, Señor, y porque sabemos, Señor, y confiamos, Señor, en que todo te lo debemos a ti, Señor. Gracias, Padre, por estas ofrendas, Señor, recogidas. Te pedimos, Señor, que dé sabiduría, Señor, a las personas que administren este dinero, Señor, para que todo sea para gloria y honra tuya, Señor. También te pedimos, Señor, que proveas a las personas que estén pasando necesidad, Señor, y que sobre todo seas tú quien en todo momento estés cuidando y guardándoles, Señor. Gracias, Padre, por todo. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanitas. Vamos a pasar al tiempo de la palabra. Primero los niños en la guardería, con Alicia, y los demás vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Empezamos a avanzar ya en este libro, parecía que no salíamos de los 3 primeros versículos. Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pues adelante, Carlos, tienes tiempo para ti. Para que se me vea mejor. ¿Se me oye? Sí. Ahora. No lo tenía encendido. Pero aún así se me oía bien. Bueno, ¿qué estoy mirando? ¿Vale? Me gusta mirar. Yo no sé si os pasa, pero a mí me gusta mirar a la gente. Me encanta mirar a la gente, de verdad. Me encanta mirar cómo va vestido, cómo andan, cómo gesticulan, para así poder descubrir muchas cosas de las personas. Y uno aprende mucho. Y en esta mañana quiero hacerte una pregunta, ¿vale? La contestas para ti. Si la quieres contestar en voz alta, bien. Pero a quien tienes a tu izquierda o a tu derecha, ¿le has preguntado qué tal está? O delante o detrás, me da igual. ¿Y te lo ha dicho? Y si te ha dicho que está mal, ¿te has preocupado por qué? Vale, ahora una pregunta más complicada. ¿Me podrías decir, no hace falta, pero me podrías decir cuál es el color favorito de la persona que tienes a tu lado? ¿O delante o detrás? No mires a tu hijo, que eso es fácil. También, por eso digo delante o detrás. ¿O el plato favorito? ¿O qué es lo que está ocurriendo ahora en su interior? ¿Qué problemas tiene en su cabeza? ¿Qué pensamientos tiene en su cabeza? ¿Por qué? Porque es su cabeza, ya. Evidentemente, es su cabeza. Pero ¿sabéis por qué hay muchas veces que no sabemos todo eso? Porque no nos preocupamos lo que nos deberíamos de preocupar por conocer a la persona que tenemos a nuestro alrededor. Aquellos, no quiero decir que sean mi marido, o mi esposa, o mis hijos, sino aquellos que son mis hermanos. Vuelvo a repetir, tengo una hija que pregunta muchísimo, y me gusta, ¿vale? Y entonces hay muchas veces que cuando hablamos, y sobre todo con todo esto que está ocurriendo hace bien poquito, en una semana, 3 violaciones grupales, encima eran conocidos de las víctimas y demás, y entonces quizá muchas veces soy un poco sobreprotector, pero ¿qué padre no lo es? ¿Cuántos padres de aquí no son sobreprotectores? Todos, ¿verdad? Incluso algunos somos súper protectores, ¿vale? A mis hijas que no las hagan nada. Entonces hay muchas veces que mi hija me dice, quiero salir con mis amigos o con mis amigas. Y bueno, yo lo que digo es, Nahara, oye, hay que tener cuidado porque mira lo que está pasando. Ya, pero mis amigos no son así. Pero Ainhoa me decía lo mismo. Y entonces yo digo, ¿pero has comido con ellos? No, entonces no los conoces. Sí, sé cómo son. Digo, no. ¿Has dormido con ellos? No, pero los conozco. Digo, no, entonces no los conoces. ¿Has estado 24 horas con ellos? Me paso todo el día en el instituto con ellos. Digo, ya, pero no los conoces. Y como no los conoces porque no has profundizado, entonces a mí me da miedo que salgas y que estés con gente que yo tampoco conozco. Y eso estamos hablando de amigos, pero cuando hablamos de hermanos, hay muchas veces que lo que ocurre es que nos olvidamos de conocer a los hermanos que tenemos en la iglesia y nos basta con llegar el domingo
preguntar qué tal está, y me va a decir, bien, bien, todo bien, todo bien. Ah, vale, y ya está. ¿Y el resto de la semana? Ni un WhatsApp, ni una llamada. Pero luego decimos que conocemos a la gente. ¿O no es verdad? ¿Cuántos de vosotros no me conocéis? ¿Hay alguno que no sepa cómo soy? ¿Más o menos? Seguramente me conoceréis por lo que otros han dicho que soy, o por lo que habéis visto en mí de cara al exterior. ¿Pero realmente conocemos a la gente? No, porque muchas veces no nos preocupamos. Y y todo esto, ¿qué tiene que ver? Porque ¿qué tiene que ver con los versículos que estamos llevando en esta mañana, o que estamos estudiando esta mañana, o exponiendo esta mañana? A mí lo primero que me gustaría es pediros perdón a todos y a cada uno de vosotros. Y pediros perdón por una razón muy sencilla. Porque no me preocupo lo suficiente por conoceros, por saber cómo estáis, por enviar un WhatsApp, no voy a decir todos los días, pero cada 2 días, o una llamada de teléfono cuando te enteras que hay un problema, o cualquier cosa. Porque hay muchas veces que no es por falta de tiempo, que el tiempo es verdad que no lo tenemos, pero no es por falta de tiempo, sino es pues, bueno, sé que esta persona está mal, pues ya la veré el domingo y le preguntaré qué tal. Me dirá que bien, pues entonces todo está bien. Y damos por hecho de que todo está bien, damos por sentado de que todo está bien, de que todo está ok en esa persona. Sin embargo, esa persona está pasando por momentos seguramente muy, muy complicados, pero no nos preocupa conocer a esa persona. Vuelvo a decir, ¿qué tiene que ver esto con estos versículos? Muy fácil. Estamos profundizando en la primera epístola de Juan. Y hasta ahora, lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con nuestra relación con Dios, ¿verdad? Con respecto a Dios, nuestra comunión con Él, lo que es el pecado con el pecado con respecto a Dios y con respecto a mí, ¿vale? Que debemos andar en luz porque Dios es luz, que la sangre de Cristo nos limpia de pecado, y también lo que tenemos que tener claro, que tanto esta epístola como todas las demás cartas que se escriben, que vemos en el Nuevo Testamento, están escritas con un propósito. No simplemente por escribirlas y ya está, sino están escritas por una situación concreta que había en cada una de las iglesias a donde se envían estas cartas, o a cada uno de esos grupos que se reunían donde se envían estas cartas. Es verdad que aquí en la primera epístola de Juan no vemos que salude a una iglesia, pero sí vemos que se la está mandando a un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, con una situación en concreto, unas circunstancias en concreto. Pero muchas veces nos olvidamos de que estas epístolas están vigentes hoy. Decimos, no, es que se escribieron hace 2000 años, vale, pero es que son vigentes hoy, porque los mismos problemas que tenían entonces, los mismos problemas hay hoy en día. Y Juan quiere recalcar esto una y otra vez, y lo hemos estado viendo hasta ahora. Y hemos visto cuál es la preocupación de Juan. En los primeros versículos vemos que Juan lo que está diciendo es que todo aquello que nosotros hemos visto, todo aquello que hemos palpado, todo aquello que hemos sentido, todo aquello que hemos aprendido, queremos que vosotros también tengáis ese mismo sentir, esa misma experiencia, que lo conozcáis igual de bien que nosotros. Ahora, claro, me podéis decir, vamos a ver, Carlos, creo que te estás flipando un poquito. Porque resulta que Juan y los demás estuvieron con Jesús, conocieron a Jesús, palparon a Jesús, escucharon a Jesús, vieron a Jesús. De los que estamos aquí, ninguno lo hemos visto, ninguno lo hemos palpado, ninguno lo hemos escuchado. Pero ¿sabéis qué? Nos equivocamos en gran manera. Porque igual que ellos experimentaron de Jesús, nosotros también podemos hacerlo. Podemos hacerlo no solo por aquello que nos digan, no solo por aquello que leemos, sino por todo aquello que nos ocurre en nuestra vida. Pero no quiero ir a ese punto, ¿vale?
decía que no solo se queda en esa preocupación, sino que también quiere que entendamos todo lo que es la doctrina en cuanto a la persona de Jesús. ¿Cuántos conocemos a Jesús? Podemos levantar la mano tranquilamente. Yo no levanto la mano. ¿Sabéis por qué? Porque realmente no le conozco como debería conocerle. Conozco lo que otros me han dicho. Conozco lo poco que he leído. Pero ¿realmente conozco lo que es Jesús, hombre? Aquel que fue como yo, en todo menos en el pecado. Y esa es la preocupación de Juan. En el versículo 7, de los versículos que hemos leído, nos vamos a centrar en el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, ¿qué dice ahí? No, la sangre de Jesucristo, leemos, por favor. Su Hijo. ¿Qué significa eso de su Hijo? Mi hijo, mi hija, mis hijas en este caso, son personas ficticias, inventadas por mí. Son personas reales. Y eso es lo que Juan quiere decir aquí. Su Hijo, el Hijo de Dios, es una persona, fue una persona real, auténtica, a la que pudimos conocer. No conocer, sino conocer. Y eso es lo que nosotros queremos que vosotros seáis partícipes, de ese conocimiento de Jesús, hombre, hecho carne, real, palpable, audible, visible. Hablamos de ese Jesús divino, de ese Jesús que es Dios, de ese Jesús todopoderoso, de ese Jesús hacedor, pero nos olvidamos del Jesús que nació en un pesebre. Yo no sé cuántos habéis nacido en un pesebre, espero que ninguno. Yo nací encima de un saco de patatas, en serio, en un convento, encima de un saco, en la cama era un saco de patatas relleno de paja. No era un pesebre, porque no había médico cuando yo nací en el pueblo, un pueblo de 8 habitantes, pues imaginaros, y cuando vine yo 9. Ahora mismo el pueblo donde yo nací, en invierno son como 3 o 4, en verano son 10. Hay iglesia, y el médico se tiene que ir a 30 kilómetros a buscarlo. Así que imaginaros, mi madre cuando se puso de parto, encima una noche de julio con una tormenta increíble, como me dicen, o sea que encima nací con truenos y relámpagos, así soy. Yo no sé, o sea, Jesús nació en un pesebre sin posibilidades ninguna, sin comodidades ninguna, como muchos. Fue un hombre real, un nacimiento real, pero nos olvidamos del Dios hombre. Se nos dice que el Hijo de Dios está a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Por lo tanto, que es Dios mismo, ¿verdad? Eso es lo que estábamos diciendo. Lo que significa que también es espíritu como Dios. Ahora mismo es espíritu como Dios, ¿verdad? Vale. Pero Juan lo que quiere decirnos es esa idea de ese hombre, de Jesús como hombre. Si os fijáis cómo empieza el Evangelio de Juan. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1 y versículo 1. En el principio, dice, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Bien, ¿hasta ahí todos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, ¿qué nos dice Primera de Juan, capítulo 1? ¿Qué es Dios? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Juan nos presenta esa luz divina, todopoderosa, Dios, encarnándose como un hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, o sea que fue alguien físico, no fue un fantasma, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 14. Y aquel verbo, ¿cómo empezaba Juan 1:1? En el principio era el verbo. Y dice 14, y aquel verbo fue hecho carne. Un Jesús de carne y hueso. Un Jesús hecho hombre. Y aquí, y siento decirlo, pero no nos pintan esa maravilla que muchas veces pintamos en Navidad. Nos está diciendo que vino a este mundo y los suyos no le recibieron. ¿Y qué es lo que nos dicen los otros evangelios? Que no tenía dónde poder pasar la noche su madre para poder dar a luz, sino que les metieron a José y a María, ¿dónde? En un establo, donde estaban los demás huéspedes del mesón. No, ¿dónde estaba quién? Los animales. Allí donde no había ni un ápice de comodidad. Porque tuvieron que meterle en el pesebre. ¿Sabéis lo que es el pesebre, no? Es donde comen. O sea, es que ni siquiera eso, donde comen los animales. Ahí tuvieron que envolverle, meterle allí en el pesebre, porque no había donde ponerle. Y hay muchas veces que se nos pinta el nacimiento de Jesús, sobre todo en Navidad, pues como algo idílico, algo maravilloso, que, oye, que es verdad que el nacimiento de Jesús fue algo único y maravilloso, pero no fue un acto de magia, como muchas películas en Navidad nos pintan. No fue un acto de decir, aquí tenéis la felicidad para este momento. Luego no, ahora sí. El 25 de diciembre sí que es cuando nace Jesús. El resto del año no. Porque si os dais cuenta, todo lo que ocurre en Navidad está enfocado a un solo día. Al día 25 de diciembre, que es cuando nace Jesús, y después se acabó. Ya no hay más. Pero Jesús fue alguien real. Y esto para nosotros tiene que ser de suma importancia. El tener bien clara cuál es la doctrina de la persona de Jesús tiene que ser algo de suma importancia. Porque si no entendemos la doctrina de Jesús como persona, poco hacemos. Poco hacemos. Porque Jesús vino a nacer y a morir. Ese era su propósito como persona. Y creo que debemos de insistir mucho más, muchísimas veces, en la doctrina de la persona de Jesús, en ver a Jesús como esa persona de carne y hueso, en ver a Jesús como esa persona que pasó por las mismas circunstancias por las que nosotros podemos pasar. ¿Jesús se enfadó? No hablemos del momento en el templo. ¿Jesús se enfadó? Yo creo que sí, seguramente se enfadaría alguna vez con sus discípulos, con sus apóstoles. El día que dijeron a los niños, no, aquí no podéis pasar, no le molestéis. A ver, perdón, ¿a quién va a molestar? ¿A ti o a mí? ¿Por qué dices tú nada?
O el día que dijo, que le dijeron, Señor, envíalos allí al pueblo, a la ciudad, a que compren comida. Que os envíe, dadles vosotros de comer. No estoy diciendo que se airara y que tuviera el enojo le durara meses, no. Pero en el momento dijo, pero a ver, ¿de qué vais? O sea, ¿me lo estáis diciendo en serio? ¿Jesús se divirtió? Contestadme, por favor, ¿Jesús se divirtió? ¿Cuál fue el primer milagro que hizo? ¿Y dónde estaba para hacer ese milagro? ¿Y en las bodas qué haces? Oh, vaya, se están casando, jo, madre mía. ¿A que no? En las bodas había baile, alegría, ¿y Jesús estaba participando de eso? Pues seguramente sí, claro que sí, ¿por qué no? ¿Jesús jugó con sus discípulos en alguna ocasión? No voy a decir si al veo, a los chinos, o a pares o nones, o a paella de papel y tijera. ¿Pero podría pasar momentos divertidos con ellos? Pues claro que sí. Porque muchas veces nos olvidamos de todo eso porque el concepto que tenemos de Jesús es que Jesús es Dios. Por lo tanto, como es Dios, cuidado, no, Él no pudo hacer muchas cosas de las que nosotros hacemos. Sí, Señor. Tenía las mismas necesidades que nosotros. Necesitaba comer, necesitaba dormir, necesitaba descansar. Y Jesús sufrió. Y Jesús se reía con los que reían y lloraba con los que lloraban. Y de eso hay muchas veces que nos olvidamos. Por eso al principio todo eso de ¿conoces a la persona que tienes al lado? ¿Conocemos realmente a Jesús como hombre? ¿O le tenemos siempre como Jesús, el Hijo de Dios, el que está a la diestra de Dios Padre, el que es el Verbo encarnado, el que es Dios mismo, y nos olvidamos de esa faceta? Porque esa faceta a lo mejor no nos interesa porque entonces vemos a un Jesús débil. Pues perdonad que os diga, pero Jesús no fue un Jesús débil, no fue un hombre débil. Todo lo contrario. Todo lo que hizo fue para mostrar el poder y la gloria de su Padre. Y en ningún momento fue débil. De hecho, ¿no dijo él que él de sí mismo se entregaba a morir? ¿Que era él quien se entregaba, que nadie le mataba, sino que era él que decidía morir? ¿Eso no es poder? ¿Eso es debilidad? No. Pero nos olvidamos de esa faceta de Jesús. Toda la Biblia, fijaros que toda la Biblia, desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22, toda la Biblia gira en torno a Jesús. Toda. ¿Qué nos dice Isaías 53? Vamos a leerlo. Bueno, primero, sí, vamos a buscar Isaías 53 y mientras recordamos, ¿qué nos dice Génesis cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios? ¿Qué dice? Que de tu simiente, ¿qué? Buscaré, vendrá la salvación, ¿verdad? No dice exactamente eso, pero eso dice. Ahí está hablando ya de Jesús. Isaías 53. ¿Quién ha creído, profeta? ¿Quién ha creído, o profecía? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado. ¿Se puede despreciar a un espíritu? Y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño
en su boca. ¿De quién está hablando aquí Isaías? De Jesús como hombre. Pero hay veces, y siento decirlo, y a mí el primero, que hay versículos de la Biblia que no nos interesan, que lo vemos muy crueles. Incluso llegamos a pensar cómo vamos a predicar a un Jesús, hombre, muerto en la cruz, a los demás. ¿Sabe lo que dice Pablo, no? Que la predicación de la cruz es locura a quiénes. ¿Más a nosotros qué es? Poder de Dios, ¿verdad? Porque Jesús fue real. Y no solamente porque lo diga la palabra de Dios, no solamente porque aquí Juan esté diciendo, oye, Jesús fue real. Hoy podemos rebatir a cualquiera que diga que Jesús no existió. Jesús fue real. No solamente, como digo, por la Biblia, sino que hay escritos que demuestran que Jesús estuvo en la tierra. Y no son uno o dos, no estamos hablando de uno o dos, estamos hablando de bastantes escritos. Pero es que solamente con lo que tenemos en la palabra de Dios ya se nos está mostrando cómo era Jesús, quién era Jesús, que podemos conocer a Jesús como hombre, no solo como Dios, sino como hombre, que es lo necesario. Porque Jesús vino como hombre para morir en la cruz, para darnos salvación a ti y a mí, derramando su sangre hasta la última gota de su sangre, hasta tal punto que dice la palabra de que dice Juan en su evangelio que cuando le traspasaron, ¿qué es lo que salió del costado? Agua y sangre. ¿Sabéis lo que ocurre con el cuerpo humano, no? Cuando tenemos más o menos unos 4 litros de sangre, no tenemos mucho más, pero tenemos un montón más de agua, aunque parezca mentira. Entonces, cuando ya no queda sangre, lo que tiene que salir es el agua. Por eso dice que salió agua y sangre. Claro, hay algunos que han cogido ese pasaje del agua y la sangre para mezclar el agua con el vino y entonces eso es la sangre de Cristo. No, eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Pero Jesús derramó hasta su última gota de sangre. 4 litros, más o menos. Desde que le prendieron en Getsemaní hasta que dijo, consumado es. Y fue un hombre que padeció. Pero hay muchas veces que nos olvidamos de todo eso. Pablo nos dice que tomó forma de hombre humillándose. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a leerlo, por favor. Es que encima eso es lo maravilloso de Jesús, lo grande de Jesús, que pudiendo haber usado su divinidad, su poder, su deidad, nos dice Efesios capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, ¿os acordáis de Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Decidió no agarrarse a eso, decidió olvidarse de eso. No decidió dejar de ser Dios, sino que decidió dejar a un lado todo eso, decir, no voy a aferrarme a esto, porque podía hacerlo perfectamente. Y nadie ni haría nada. De hecho, ¿qué le dijo a Pilato? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis huestes hubieran luchado para que yo no estuviera aquí. Pero como no he querido abusar de mi condición de Dios, estoy delante de ti, ensangrentado, abofeteado, escupido. Me viene a la mente la imagen de la película de la Pasión de Mel Gibson. Si la habéis visto, pues os imagináis esa imagen, ¿no? Con toda la cara pues hinchada, con el cuerpo lleno de magulladuras, de heridas abiertas increíbles. Y diciéndole, si yo hubiera querido,
todo esto no hubiera pasado. Pero es que yo he decidido que esto pase. Y Filipenses, Pablo nos dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jair acaba de decirnos que el humillarse es algo que muchas veces no lo vemos normal, ¿no? Decimos, que yo me humille, ¿por qué me debe humillar? ¿Por qué me tengo que humillar? Porque la humillación significa debilidad en mí. Sin embargo, Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios omnipresente, omnisciente, decidió humillarse. Y yo, que soy un mindundi, que soy una mota de polvo en medio de todo este universo, soy tan arrogante, tan egocéntrico, que ni siquiera soy capaz de humillarme, y eso lo digo con conocimiento de causa, delante de Dios, delante de Jesús, aquel que se humilló por mí. ¿Cómo pretendo conocer a Jesús si no empiezo por ahí? ¿Cómo pretendo conocer a los demás si no empiezo por ahí? Si no he decidido humillarme delante de los demás para preguntar cómo están. Porque, no sé si lo sabéis, pero nuestro pensamiento muchas veces, el preguntar a los demás cómo están, es, joder, es que tengo que preguntarle, es que yo voy a preguntarle, que me lo diga él o ella. Él tiene también mi teléfono, lo tiene, ¿no? O ella. Pues que me mande el WhatsApp y que me lo diga. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? El problema es que muchas veces nosotros mismos, nosotros que nos llamamos hijos de Dios, que deberíamos conocer a Jesús, le presentamos, como decía antes, como un cuento feliz, como una utopía, como algo, y dejamos la parte humana de Jesús, que es precisamente la necesaria, porque sin Jesús nada de lo que hay hecho hubiera sido hecho. Porque sin Jesús no seríamos salvos, no tendríamos esperanza ninguna. Porque sin Jesús, viniendo a nacer y a morir, no tendríamos ni gozo ni comunión con Dios. Porque si alguno es capaz de decirme que puede hacer todo lo necesario para poder establecer esa comunión con Dios por medio de sus propios méritos o de esa salvación para con Dios, que me lo diga. Porque el único que podía hacerlo era Él, pero siendo en forma de hombre. Como dice Pablo, seguimos leyendo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una muerte vergonzosa. Jesús no murió con un taparrabos. Olvidaros, de esas imágenes. Lo he dicho muchas veces y lo diré. Jesús murió completamente desnudo, siendo vergüenza y escarnio de todos los que le miraban. Porque así era como condenaban a los muertos a crucifixión. Desnudos y con el cartelito bien grande de todo lo que había hecho. Para que todos los que pasaran por allí supieran lo que había hecho, le miraran y sintieran vergüenza de esa persona. Y Jesús sufrió todo eso. Tenemos que tener muy claro, cristalino, que Jesús es todo, es el todo, y que todo gira y se centra alrededor de Él. Y eso es lo que Juan nos quiere enseñar. Eso es lo que Juan nos dice en los versículos anteriores. Todo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Ese verbo es el mismo verbo de Juan 1:1. El verbo hecho carne, Jesús.
Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Versículo 4. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo hecho carne. Y digo que tenemos que tener clara esa doctrina. Sin Él, nada tendría sentido. Porque todo empieza con Jesús. En el principio era el Verbo. Todo empieza diciéndonos que solo hay uno que nos lleve a Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por mis méritos, por mis hechos, por mi muerte en la cruz, por mi resurrección. Nadie. Olvidaros de cuentos chinos que os digan por ahí. Este es el camino o por allí va el camino. No. Yo soy el camino. Y es necesario para tener esa comunión con Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Lo he encontrado. Pensaba que lo había perdido en mi Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Sí. Jesucristo, Espíritu. Jesucristo, hombre. Un hombre real, auténtico. Un hombre al que se le podía tocar, al que se le podía ver, escuchar. Respirar en sueño, durmiendo, no sé si roncaba, ahí no voy a entrar. Pero un hombre como cualquiera de nosotros. Un hombre que, como he dicho antes, es el único camino necesario a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe gira y es en torno a la persona de Jesús y a su obra en este mundo. Podemos escuchar por ahí muchísimas teorías, muchísimos filósofos. Bueno, lo hemos escuchado desde el principio de la humanidad, no todas las ideas que tienen los filósofos. ¿En qué se centran los filósofos? ¿Cuál es el centro de la filosofía? ¿No es el hombre? ¿No es el yo? ¿No es eso? No estudio filosofía, por eso pregunto, que yo creo que sí que es eso. Pero es el centro es el hombre. Las filosofías apuntan hacia eso, hacia el bienestar del hombre, hacia el pensamiento del hombre. Sin embargo, se equivocan porque el pensamiento y el bienestar tiene que girar en torno a Jesús como persona. Pero eso no interesa. No interesa. Nuestra fe tiene que estar basada en Jesús y su obra, en aquel que nació en ese pesebre que decía antes, en aquel que no tenía riquezas ninguna, por mucho que muchos telepredicadores digan Jesús fue rico. No, Jesús no fue rico, porque encima la profesión que tenía no era de las más abundantes económicamente. No tenía ni facilidades como tanto de nosotros. Aquel niño que se perdió en el templo, ¿os acordáis que se perdió en el templo? Bueno, se perdió. Sus padres le perdieron en el templo. ¿Habéis perdido alguna vez a algún hijo? Sí. ¿No? Pues no veas qué angustia. Un Kit-Kat. Me acuerdo en la boda del hermano de Loli, en Rubén, el último que se casó. Loli estaba embarazada de Nahara. Y Ainhoa era pequeñita. Estaban ahí todos contentos, alegres, tranquilos. Y no nos acordamos ni mi mujer ni yo que Ainhoa vino y nos dijo: me voy con los novios. Y que le dijimos: vale, de acuerdo. Entonces estábamos allí en la barra pues tomando algo, y cuando ya nos dijeron pasamos a la terraza, porque en Linares el calor que hace es increíble, ¿verdad, Juan? ¿Verdad?
hace falta una terraza, pues entonces había una terracita allí para poder cenar, y cuando entramos, no se le ocurre otra cosa a mi mujer que me decirme, ¿y Ainhoa? No, mi madre, perdón, tienes razón, mi madre dijo, ¿y Ainhoa? No sabéis lo que se me vino a la cabeza. O sea, es que lo pienso y me pongo malo. Se me vino de todo. Empecé a gritar como un descosido, como un poseso, Ainhoa, Ainhoa. Según parece nadie me escuchaba. Pero yo creo que es que me escuchaban hasta en Madrid. Y ya llegó un momento en el que no encontraba a mi hija y lo único que me quedaba era ir a buscar debajo de cada uno de los coches que había en el parking. Y de repente aparece mi hija. Me fui a por ella. Y me dijo, no se te ocurra pegarla. Digo, pegarla jamás. Digo, no voy a soltarla nunca más. Al día siguiente no podía ni andar. Según el médico, tuve un subidón de adrenalina increíble, que cuando bajó todo eso me dejó destrozado. Estuve 2 días sin poder ir a trabajar. En serio, ¿eh? Así que me imagino a María y a José cuando Jesús desaparece de su vista y Jesús está tan tranquilo allí en el templo discutiendo con todos los demás sobre la ley y sobre Dios. Pero también se perdió, o sea, es que para que veáis que fue real. Sus padres le perdieron. Aquel que se perdió en el templo, aquel que como mandaba la tradición siguió el oficio de su padre, carpintero. Por mucho que digan, no, Jesús se fue a estudiar por ahí fuera, no, carpintero. Aquel que decidió salir de su casa, de su gente, de su pueblo, para predicar el reino y cambiar para siempre a la humanidad. Aquel que se relacionó, aquel que se reía, como he dicho antes, con quienes estaban con él, aquel que comía, que se cansaba, que dormía, que se divertía, que se enfadara, que lloraba con aquellos que lloraban, aquel que predicaba, que enseñaba, que hacía milagros, aquel que fue real, aquel que padeció, que sufrió, que fue flagelado, escarnecido, abofeteado, escupido, apedreado, odiado. Aquel que sufrió también de celos por todos los demás. Aquel que fue traicionado por sus amigos. Y no estoy hablando solamente de Judas, porque todos se marcharon, le dejaron solo. ¿Os acordáis de Pedro? Yo iré hasta la muerte si hace falta. Aquel que murió en la cruz para darnos a ti y a mí salvación, para redimirnos a ti y a mí, para reconciliarnos a ti y a mí con Dios y darnos entrada al reino de Dios, al gozo de Dios eterno, a la comunión con Dios. Ese es Jesús por el cual todo subsiste y todo existe. Ese es Jesús del que habla la Biblia desde el principio hasta el final. Ese Jesús que nosotros muchas veces decimos conocer también y que realmente no conocemos. Conocemos facetas, pero no al Jesús real. Ese Jesús que pasó por la historia. Romanos capítulo 8, versículo 3. Nos dice, no hace falta que lo busquéis, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. ¿Cómo vino Jesús? En semejanza de carne, hecho carne, para cargar sobre él todos nuestros pecados. Y se nos escapa, a mí se me escapa muchas veces a nuestra comprensión y entendimiento, pero tenemos que tener muy claro lo referente
lo que se refiere a la doctrina de la persona de Jesús. Fue el Hijo de Dios quien murió, no fue Dios. Escucho muchas veces muchas oraciones: Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. No, Dios no lo hizo, fue Jesús. Eso roza la herejía, y perdona que lo diga, porque Dios no murió en la cruz, fue Jesús quien murió en la cruz. Y es esa sangre la que nos salva. Jesús nació para morir, vino a morir porque solo Él, y solo de esa manera podía salvarnos. No había ni otro modo de salvarnos. La ley no salva al hombre, los profetas tampoco, los grandes hombres de la Biblia tampoco, o las mujeres, ni tampoco pueden salvarme los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios que pueda haber hoy en día. Solo Cristo puede salvarme. Jesús nació, se encarnó con un propósito: morir por ti y por mí. ¿Y todo esto por qué? ¿Qué es lo que movió a Jesús? ¿Qué es lo que motivó a Jesús a humillarse siendo en forma de Dios? A sufrir burla, menosprecios, traición, soledad, maltrato, celos, odio, flagelación y muerte en la cruz. Ser azotado, escupido, abofeteado, insultado. ¿Qué es lo que le movió? ¿Qué es lo que le motivó? ¿Sabéis qué fue? El amor. Él llegó a morir en la cruz porque era el único que había sin pecado. El amor. El amor de Cristo, de Jesús. El amor de Dios es lo que motivó a Jesús a morir. ¿Y para qué? Para que tengamos salvación, podamos ser redimidos, salvados del pecado. Por amor se humilló, sufrió, murió para que tú y yo podamos gozar con Él eternamente. Quiero leeros, para terminar, una declaración. Lo he cogido de un libro de teología. Es la declaración sobre la persona del Cristo encarnado formulada en el Concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo, que ha sido considerada la definitiva por la cristiandad, y dice así: por tanto, siguiendo a los santos padres, todos nosotros de común acuerdo le enseñamos a los hombres que reconozcan a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a la vez completo en su deidad y completo en su humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, consistente en un alma y un cuerpo razonable, de una sustancia con el Padre tocante a su divinidad y a la vez de una sustancia con nosotros tocante a su humanidad, igual a nosotros en todo el respecto excepto el pecado, en cuanto a su deidad, unigénito del Padre antes de las edades, pero en cuanto a su naturaleza humana, engendrado para nosotros los hombres y para nuestra salvación de la Virgen María, la que llevó en su seno a Dios el uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, la distinción de las dos naturales en ninguna manera anulada por la unión, sino más bien las características de cada naturaleza y preservadas y unidas para formar una persona y subsistencia, no como divididas o separadas en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito Dios, el Verbo, Señor Jesucristo, aun como los profetas hablaron de Él desde los tiempos más primitivos y como el Señor Jesucristo mismo nos enseñó y el credo de los padres nos han sido transmitidos. Jesús, el hombre real, auténtico, fue quien hizo posible todo lo que hoy podemos disfrutar, podemos gozar, la comunión con nuestro Padre. Amén. Bueno, pues muchas gracias a todos y vamos a despedir el culto en oración y recordar el próximo domingo pues tenemos otra vez culto a las 11, ¿de acuerdo? ¿Quieres terminar? Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y terminamos el culto de esta mañana. Oremos. Amado Dios y buen Padre, queremos ser agradecidos, bendito Dios, porque el sacrificio de tu Hijo, pues no solo fue de tu Hijo, sino también como Padre. Queremos ser agradecidos, bendito Dios, porque el sacrificio de tu Hijo, pues no solo fue de tu Hijo, sino también como Padre. Queremos ser agradecidos, bendito Dios, porque el sacrificio de tu Hijo, pues no solo fue de tu Hijo, sino también como Padre.
Tuvo que ser un dolor grande, bendito Dios, ver ahí tu hijo colgado en esa cruz, bendito Dios, por causa de nuestras rebeliones, por causa de nuestros pecados, bendito Dios. Y en esta mañana pues hemos recordado, Padre, que ese sacrificio fue perfecto, ese sacrificio fue santo y agradable en tu presencia, bendito Dios. Ahora ayúdanos, Padre Santo, a retener todo lo que hemos escuchado en esta mañana y a ponerlo en práctica, bendito Dios, porque es verdad que si no tenemos comunión con los hermanos, pues ¿cómo podemos tener comunión contigo, bendito Dios? Gracias, Padre, por tu siervo, por tu palabra, porque ha sido expuesta en libertad, bendito Dios. Y ahora al salir de este lugar, Padre, llévanos con tu paz y tu bendición, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.